Este tema, que genera mucha polémica, la situación de los profesionales de la salud y particularmente los anestesiólogos. La Sociedad Paraguaya de Anestesiología critica la expedición de títulos irregulares para personas que quieren dedicarse al rubro. Nuestra compañera Laura Penayo tiene los detalles de lo que dijeron más temprano. Adelante, Laura, te escuchamos. Es así, compañeros, y se trata aproximadamente de 100 profesionales de la salud que estarían operando con títulos irregulares. ¿Cuál es la denuncia de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología? Es en contra de dos grupos de personas. El primero inició la carrera de licenciatura en anestesiología en la Universidad del Norte, cuya carrera fue suspendida por el Consejo Superior Universitario en el año 2002. El otro grupo inició la misma carrera en la Universidad de San Lorenzo, cuya carrera dejó de expedirse como licenciatura y sí como tecnicatura luego de un dictamen de la ANEAES. ¿Qué hicieron estas personas luego de que sus carreras hayan sido suspendidas? Ellos convalidaron algunas materias en la Universidad María Auxiliadora y posteriormente algunos de ellos habrían recibido sus títulos de médicos. Ahora, desde la Sociedad Paraguaya de Anestesiología exigen a las autoridades que intervengan en este caso. Escuchemos lo que decía al respecto el asesor jurídico de la sociedad, Guillermo Ferreiro. Muchos de esos licenciados tenemos la preocupación de que hoy han ido a una tercera universidad, la UMAX, y han convalidado materias de una licenciatura que está anulada por el ministerio para ahora cursar carreras de medicina. No tenemos conocimiento de que se hayan recibido o no, pero nos parece muy delicado. El proceso es bastante simple. Yo me licencio, consigo una licenciatura, un título de grado, de una carrera que el ministerio mismo inhabilita, pero como yo me licencié antes de la inhabilitación, ahora voy y convalido eso para convertirme en médico. Y nos parece que eso tiene que ser analizado por las autoridades y tiene que ser puesto a conocimiento de la población. Nosotros no vamos a sacar conclusiones definitivas todavía porque como no somos fiscalía, ni somos el CONE, ni somos la autoridad pública, no vamos a juzgar a nadie, no tenemos todos los elementos para hacerlo, pero sí nos parece prudente y oportuno poner esto a conocimiento de la gente. Y de acuerdo a lo que nos decían los representantes del gremio, se tiene conocimiento de que la mayoría de estos profesionales de la salud con títulos irregulares estarían trabajando en hospitales públicos. También decían ellos que se tiene conocimiento de que algunos de estos profesionales estarían en el turno noche del Hospital Nacional de Lambaré. Bueno, muchas gracias, Laura. Una situación no solamente polémica, sino preocupante, atendiendo a que afecta al área más sensible del servicio público, que es el área de la salud.